Líquidos, propiedades de los líquidos. Características. Tienen menor desorden, sus partículas tienen movimiento relativo entre sí, sus partículas tienen mayor cohesión, tienen forma determinada al recipiente que los contiene, tienen volumen definido y densidad elevada. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Se refiere a las interacciones que existen entre las moléculas conforme a su naturaleza. Vamos a ver tres ejemplos. Fuerzas dipolo-dipolo. Hay una distribución asimétrica de los electrones. La molécula va a estar constituida por átomos de distinta electronegatividad. Fuerzas ion-ion son las que se establecen entre iones de igual o distinta carga. Fuerzas ion-dipolo son entre un ion y una molécula polar. Propiedades de los líquidos. Tenemos la densidad. Es la relación que existe entre la masa y el volumen de un líquido. Su fórmula sería densidad es igual a masa sobre volumen. Viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Un líquido fluye cuando las moléculas resbalan unas sobre otras. La viscosidad será mayor cuando las fuerzas intermolares sean más fuertes. Como ejemplo, la miel. Tensión superficial es la interacción de las partículas en la superficie del agua. Hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica. Puede soportar un insecto pequeño o hasta un clip. Punto de congelación. El punto de congelación, también denominado punto de congelamiento, es la temperatura en la cual una sustancia en estado líquido pasa a encontrarse en estado sólido. En el caso del agua, el punto de congelación es 0 grados Celsius. Si la temperatura desciende por debajo de los 0 grados Celsius, el agua se congelará y pasará a convertirse en un sólido. Punto de ebullición. La ebullición comienza cuando al calentar un líquido aparecen burbujas de gas en su masa. El punto de ebullición de una sustancia se alcanza cuando la temperatura de la presión de vapor de un líquido es igual a la presión total que se ejerce sobre él. Un ejemplo es cuando hervimos algún alimento. Punto de fusión de un sólido. La fusión de los sólidos sucede en los sólidos moleculares, donde los metales son blandos y tienen un punto de fusión relativamente bajo, 200 grados Celsius. En pocas palabras, es cuando un sólido pasa a estado líquido, se podría decir que derritiéndose. Se podría decir que la tensión superficial es la fuerza ejercida en la superficie de un líquido que está en reposo para contrarrestar el peso de un sólido. Un ejemplo podría ser cuando los moscos o zancudos se paran encima del agua. Es la magnitud que expresa la relación entre masa y el volumen de una sustancia u objeto sólido. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico, aunque también se puede ocupar el gramo por centímetro cúbico, cualquiera de las dos es correcta. Son aquellos en los que los átomos, iones o moléculas se repiten de forma ordenada y periódica en las tres direcciones. Un- por ejemplo, el cuarzo, los diamantes, el hielo seco, esos serían ejemplos de cristales sólidos. El sólido amorfo es un estado sólido de la materia, en el que las partículas que conforman el sólido no poseen una estructura ordenada. Estos sólidos carecen de formas bien definidas. Muchos sólidos amorfos son mezclas de moléculas que no se pueden apilar bien. Un ejemplo podría ser el vidrio.